voy a mostrar esto. Los contenidos van a ser los siguientes. Primero que nada, veremos tipos de datos. En segundo lugar, vamos a instanciar variables, operar variables. En cuarto lugar, capturar datos, imprimir datos y concatenar datos. En quinto lugar, vamos a ver validaciones. En sexto lugar, veremos operadores lógicos, aritméticos, de identidad, etcétera. En ciclos for y while en el 7. Vamos a ver control de errores en el punto 8. En el punto 9 veremos listas y métodos de listas, como el append, remove, up, index, count, etc. En el punto 10 veremos diccionarios. En el punto 11 métodos y uso de métodos y funciones. En el punto 12 importar archivos de funciones y sistema operativo, que ahí ya vamos a ir avanzando en eso, en todos esos temas de importar librerías e instalarlas. Luego ya instalar librerías de Python externas. Luego importar librerías en el documento y luego trabajar con las librerías, ya sea con NumPy, lo que ya hemos importado. Puede ser Pandas, Math, Statistics, Random. Hay muchas librerías que se pueden ocupar. Pero bueno, antes de hacer esto, hay que primero que nada instalar Visual Studio Code, tener la versión de Python 3.8, que no la supere porque muchos de los códigos en algunas librerías se ven deprecados en versiones posteriores, así que debe ser 3.8. O también pueden instalar Anaconda, que trae Python instalado dentro. Igual me gustaría que instalen Visual Studio. Entonces yo aquí les saqué los enlaces para que lo puedan descargar. Mira, los voy a copiar todos primero. Ustedes lo copian y los descargan. Eh, ¿Cuál descargarían ahora? Descarguen Visual Studio y Python. Todavía no descarguen Anaconda ni Conda. Porque de hecho no creo que lleguemos a esa parte durante la sesión de hoy porque no pasaremos una hora y el resto dijimos que lo haríamos en una sesión posterior. ¿Cómo veo mi versión de Python? Bueno, la versión de Python te la puede ver así. Menos version, if Python. creo, Es Python menos menos versión. Python Menos 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 versión. Eso. y puedes ver la versión de Python que tienes instalada. Así se hace. Haces el símbolo del sistema, el cmd, y ejecutas este comando y podrías ver la versión de Python. Una consulta, si tengo la 3.10, ¿la tengo que desinstalar e instalar la 3.8? No es necesario que la desinstales, pero puedes instalar otra, mira. Actualizarla. O sea, ¿se puede Eh, instalar dos veces? sí, mira. Es que tú realmente lo descargas desde aquí. De hecho, en los computadores del dock no sé si te has fijado que tienen un montón de versiones de Python instaladas. Pero la idea, si no quieres borrar tu versión de Python actual, que ya tienes instalada, que es superior, te recomiendo, como no la quieres borrar, simplemente que descargues la 3.8 y ya la ejecutes. Y tenéis las dos versiones. Y luego aquí desde el Visual Studio la puedes cambiar desde aquí. Elige la versión de Python que quieres ocupar. Ya. Gracias. Sí. Yo Ya chicos. tengo la 3.10, no sirve. Pasa que hay comandos de las librerías que veremos después que se usan para Data Science que no permiten trabajar con versiones posteriores. Entonces Eh, se tiene que usar la 3.8. No sé ¿Saben qué si pasa? es. Ya, ¿puedo comentar algo ahí? Sí, dale No, Jorge. no sé si se acuerdan que yo les mostré el proyecto y usé una librería de OpenCV. Ya, esa librería no me la toma con una versión sobre 3.8. Entonces yo por eso le estoy pidiendo que si pueden instalar esa versioncita para poder trabajar con el proyecto ya. Y así todo, yo dentro de la otra semana les enseño a utilizar ese proyecto para que ustedes jueguen, ¿ya? Eso. Disculpa, ¿qué Miren, versión era? 3.8. Miren, abren el Python org download, se descargan Python, que sea 3.8, versión 3.8. Por ejemplo, aquí está la versión 3.8. Espérame. Aquí. Una que sea 3.8, 3.89, 3.86 sirve. Una que sea 3.8.
3.87, pero que esté entre 3.8. Y luego quiero que descarguen Visual Studio. Este se instala para Windows o si tienen otra plataforma la instalan para la plataforma que tengan, para el sistema operativo que usen. Pero si tienen Windows lo dejarán así tan fácil o lo cambian a Mac o Linux, dependiendo de lo que tengan. Y bueno, me dicen si ya tienen los programas o si ya podemos comenzar. No sé. ¿Los tienen? ¿Los pudieron descargar? Chicos, Por mi Sí, parte ¿se yo estoy pueden viendo. sí. ¿Vale? decir? ¿Qué diferencia? O sea, ¿puede ser la última versión de Python o tiene que ser esa que estaban diciendo? Es que sucede que hay librerías, por ejemplo, en el mismo NumPy, que se deprecan en versiones futuras, que superan la 3.8. Entonces, Ah, para que esas librerías, como por ejemplo NumPy, o para que nuestro proyecto futuro de reconocimiento facial siga funcionando, necesitamos trabajar con esa versión de Python. Si no, vale. simplemente va a dar error, no va a funcionar, porque ya no lo recibe. Ese es el problema. Entonces necesitamos que sea 3.8. Tampoco tienen por qué borrar su versión de Python actual, sino que descargan otra y la cambian nomás desde el Visual y eligen la otra versión para trabajar con la. ¿Ves? ¿Viste que yo Ah, también tengo bueno. Ojo Python también debajo? que se puede hacer con un entorno virtual. Tipo, instalar una versión aparte y trabajar el mismo Python en diferentes versiones con entornos virtuales. Claro, pero eso ya Lo veríamos después. sí, lo veríamos después. Sí, El punto es que pudieron, chicos. Yo iba a preguntar si acaso Ah, podemos, bueno, yo por lo menos, si acaso puedo ver cómo lo haces tú para yo probar después, para no atrasar, Ya, porque se va a demorar igual cargar y todo. ok. Ya entonces parto nomás con el curso. ¿Están de acuerdo, chicos? Que lo muestre y después esto va a quedar grabado en todo caso. Así que van a poder verlo. me encuentro grabando ya. Sí. Díganme, escriban por el chat que sí, y si no están de acuerdo, pónganme que no y lo espero. Ya, ya, entonces le doy nomás. Ok, bueno, sí, quiero esta versión. Ok, bueno, en primer lugar, vamos a ver los tipos de datos. Yo aquí preparé un curso completo sobre todo el contenido que les mostré ahí para poder mostrarles. Voy a ir a un Python nuevo también para mostrarle por separado. File, Sabas, sí, espérame un poco. Eh, curso, sí, punto py, ya. Entonces, tipos de datos. En primer lugar, podemos ver que en Python nosotros podemos instanciar las variables de distintas formas. Las variables pueden ser texto, pueden ser un número decimal, un flotante, pueden ser variables enteras, pueden ser true, pueden ser falso o pueden ser literalmente un carácter. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, para instanciar una variable, nosotros primero que nada tenemos que escribir un nombre, porque Python lo va a reconocer de inmediato. Va a saber que nosotros ponemos esto, que eso va a ser una variable, o lo que sea, algo reservado del código. Entonces, si nosotros ponemos igual, le podemos asignar un valor. El valor podría ser, como ya dijimos, texto, podría ser decimal, y esto Python lo hace de forma automática, o sea, que no necesita que tú le digas qué es. Simplemente Python, ya leyéndolo, lo va a reconocer. Ustedes en el futuro se van a dar cuenta que cuando entren en otros lenguajes, por ejemplo Java o C++ o cualquier otro lenguaje, casi todos te piden que tú le des el tipo de dato, que se lo digas. En cambio aquí no. Literalmente tú le asignas un valor y Python automáticamente va a entender qué tipo de dato es. Un valor boolean se refiere a algo que puede ser verdadero o puede ser falso. Entonces, si algo está, por ejemplo, prendido, está true.
por ejemplo, cuando ustedes entran a su habitación hay una ampolleta, ¿cierto? Ustedes la pueden prender o apagar. Supongamos que si está apagada sería false y si está prendida sería true. Nada más que si también podemos declarar una variable asignándole un valor true. Y fíjense que cambia de color porque esto Python lo reconoce automáticamente. Reconoce que es una palabra reservada del lenguaje. O también podemos utilizar un boolean que sea falso. Ya veremos para qué nos sirven estas cosas. Bueno, el punto es que todo esto va a ser muy importante. Yo quisiera saber si ustedes entienden qué es un valor decimal, un valor entero, y que sí se le pueden asignar alguna variable. O sea, que algo puede tener un valor. ¿Entienden aquello? Que algo puede tener un valor y Sí, yo se lo asigno. Eh, Sí. La verdad es que me cuesta un poco explicar porque no estoy acostumbrado. Es raro enseñar. Pero bueno, quisiera saber que ustedes me den feedback diciéndome que sí entienden que yo le puedo asignar algo a algo. O sea, creo una variable que se puede llamar de cualquier forma, cualquier cosa, y yo le asigno un valor. El valor podría ser también cualquier cosa, podría ser cualquier de tipo de datos. Pero por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, poner un número al lado de texto. Fíjense que me sale color rojo, automáticamente Python detecta que esto es un error, porque no entiende que yo asigne un número al lado de un texto. Entonces yo tengo que saber a qué le estoy instanciando algo. Luego les voy a mostrar que concatenando sí se puede, pero eso ya es otra cosa. Entonces, todos entendimos que una variable se le puede asignar un valor y que la variable puede ser literalmente cualquier cosa. ¿Dijimos sí, algo matemático? ¿Quién dijo que sí? profe, Ya, Sí, bueno, profe. ya paso ese tema entonces. Quiero El punto preguntar 3 quién. y 4 se trata de operar las variables, capturar datos desde afuera, desde un teclado, imprimirlos o concatenarlos. Bueno, operar una variable me refiero a, por ejemplo, poder sumar, restar, dividir, hacer operaciones con las variables. Por ejemplo, las que sean números. Con capturar datos me estoy refiriendo a que, por ejemplo, nosotros podamos ingresar algo desde el teclado. Suponiendo, por ejemplo, ustedes cuando van, no sé, al cajero automático, ustedes les piden que ingresen su clave, ¿cierto? Eso ustedes lo están ingresando desde afuera, le están tirando un input al sistema. Ahí el sistema te va a capturar ese dato y lo va a poder trabajar. Entonces, eso sería capturar un dato. Imprimir un dato, ¿qué me refiero con imprimir un dato? Con imprimir dato me refiero a que pueda mostrar yo por pantalla un resultado o lo que sea, o escribir algo, y que eso me lo muestre el sistema cuando suceda alguna acción. Entonces, sería como un output, algo que viene del sistema hacia afuera. Entonces, capturar datos, input, imprimir datos o sacar algo por pantalla, output, un resultado, por ejemplo. Con concatenar datos me refiero a que podamos juntar datos. Por ejemplo, supongamos lo siguiente. Yo tengo una variable que se llame variable estudiantes. Supongamos que yo a esta variable quiero poner un nombre, por ejemplo, mi nombre, José, y yo a esto quiero eh, juntarle un valor, por ejemplo, 1. Entonces ahora, esta variable, si yo la imprimo, print, debería mostrarme José y un 1 al lado, a pesar de que son valores que no son iguales, que no se respetan entre sí, pero debido a la concatenación a este valor, a la coma, que en este caso se usa la coma, me va a mostrar y lo permite. Es como si te permitiera juntar valores que aunque entre ellos no hay relación, sí se puede, y lo entiende como valores distintos. Entonces, start debugging con mucho de Python, José 1. Me lo mete en un arreglo, sí. Después van a ver eso, pero bueno. El punto es que lo hace. Entonces, ahí concatené datos. Ya. Eh,
Para que no se vuelva a ver, simplemente voy a quitar esto y voy a mostrar el ejemplo que ya tenía aquí. Supongamos que nosotros, nosotros tenemos un número. Ese número va a ser, por ejemplo, puede ser cualquier número, pero no sé, yo voy a poner 549, porque sí. Y el número 2 le voy a asignar igual 431. Son datos al azar. Lo sacaron de mi cabeza recién. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera operar esos datos que ya están declarados, o sea que el número uno le asigné el valor de 549 y al número 2 431. ¿Cómo podría operar esas variables? ¿Alguien se le ocurre de alguna forma? ¿Alguien se le ocurre cómo se podría hacer? Un resultado igual número uno más número dos. Claro, así mismo. Entonces, yo declaro ahora otra variable que se llama resultado y uso variables que ya tenía declaradas antes y ya tenían un valor asignado. Entonces, número uno y número 2 y las reconoce como las variables. Entonces, si yo ahora imprimo el resultado, lo que va a ser que me va a mostrar el resultado de la suma. Entonces, veamos que se ejecute. Oh, espera, que se me... Ahí está. Perdón, es que de hecho voy a hacer algo para que no me muestre eso. Un momento. Ay, sorry. Mm, para ver la pantalla, porque si no me está saliendo eso todo el rato en la consola. No quiero. Ahora sí. Ahora sí que sí. Entonces voy a ejecutar el programa. Ya se me limpió la consola, ya no me sale. Y me sale 980. ¿Por qué? Porque me sumó los datos. Yo aquí estoy haciendo una operación, el más, el Python lo entiende, y estoy sumando la variable uno con la variable 2, número uno con número 2 que tienen declarados estos datos. Entonces el resultado guarda ese valor de esta suma, y si yo imprimo el resultado, me va a dar el resultado de la suma. Entonces si yo pongo aquí, por ejemplo, F, el resultado es resultado, la máquina ahora me va a mostrar esto. Miren, el resultado es 980. Entonces, ¿qué hice aquí? Esta es otra forma de concatenar en Python. Hay dos formas, mira. La primera forma es esa que vieron, poniendo una F y abriendo comillas y haciendo esto, y dentro poniendo las variables para que no se mezclen con el texto. Y otra forma es haciéndolo de esta forma. Perdón, en la F no. Texto, el resultado es, espacio, coma, resultado. Ambas hacen lo mismo. Y ninguna forma permite que se choque la variable con el texto. Porque entendamos que no va a entender el lenguaje. Si yo esto se lo quito, no lo va a entender, va a pensar que es texto también. Pero yo realmente quiero imprimir una variable que tiene un valor dentro. La variable que hicimos antes, que es resultado. Esta de aquí. Entonces, si yo no lo hago de esa forma, me lo va a tomar como texto. Entonces, de esa forma yo estoy dándole el valor. Entonces, si nosotros ahora imprimimos esto, nos fijaremos que el resultado es 980 y el resultado es 980. Ambas formas de concatenar sirven, y nos sirven para juntar variables con texto, o con cualquier cosa realmente. Seguramente en los ramos que tendrán después de consulta base de datos y más cosas verán otras formas de concatenar y lo van a entender mucho mejor. Bueno, quiero quitar esta consola. Bueno, como vemos, ya les enseñé cómo operar los datos, entonces ahora aquí hay muchos ejemplos de cómo se operan. Por ejemplo, la resta, simplemente le ponemos menos num1 menos num2 y nos da el valor de la resta. Y esto se guarda en la variable resta. Si queremos hacer una multiplicación, por ejemplo, esto le asignamos el num1 por num2. Entonces ese valor que dé entre esta operación se va a guardar en la variable múltiple. Lo mismo con la división. La división se hace con este carácter, eh, con el carácter del slash, creo que se llama, este asterisco.
Con el asterisco se hace la multiplicación y la potencia la hacemos con doble asterisco. Y todo sigue la misma lógica, simplemente se lo asigno a un valor, a una variable. La variable se puede llamar como tú quieras, o sea, ya realmente le puse así porque para que se entienda, pero yo le podría poner Pedro y está guardando una multiplicación igual y se entiende como una variable, pero es para que se entienda nomás. Entonces, potencia ya, con doble asterisco. El resto Había de... una pregunta ahí en el chat. Ah, ya dale. Si Claro, recuerden avisarme cuando alguien pregunte ya, porque debo yo no estoy... poner la corchete cuando ocupo la coma. Debo poner... Exacto, debes poner las llaves, ¿por qué? Ah, no, cuando es la coma, perdón. Cuando tú usas la coma no es necesario poner los corchetes, porque Python ya entiende que al usar la coma, que lo que esté fuera de eso es lenguaje Python. Es como si volviera a ser lenguaje Python. Entonces, esto es Python, esto es texto. Entonces tú pones la coma y esto ya lo entiende como una variable. Ya lo entiende como si fuera escribiendo aquí o escribiendo aquí abajo. Entonces, y en la F es lo mismo. Si tú pones los corchetes aquí, es para que el lenguaje Python entienda que aquí dentro va una variable y esto es el lenguaje Python. Que aquí dentro se ejecuta el lenguaje Python, pero aquí afuera, entre las comillas, se va a ejecutar texto. Pero como nosotros estamos poniendo las llaves y cerrándolas, y dentro estamos poniendo esto de resultado, que es la variable de aquí, se va a imprimir, que lo va a entender como lenguaje Python. Siempre y cuando ustedes antepongan la F. La F es esencial para esto, porque si no, no lo va a tomar. ¿Ven? Que cambia el color de la variable porque ya no lo toma. Intenta leerlo, pero no puede. Entonces ustedes poniendo la F ya se interpreta bien. Ya. Entonces, ¿cómo sacamos el resto de la división? El resto de la división viene siendo lo que sobra. Por ejemplo, cuando ustedes hacían divisiones a mano, siempre sobraba un valor abajo. A eso me refiero con el resto. Entonces, eso se saca con el porcentaje, con este carácter de porcentaje. Si ustedes lo hacen así, te lo va a operar y te va a sacar el resto. Y aquí lo guardé ese resultado en el resto de la división. Y sigue la misma lógica, la raíz cuadrada se hace de esta forma. Tomo el número, porcentaje, le saco la potencia a 0.5. Es porque es la mitad del número, entonces si yo le saco esto a un número decimal, me va a traer la mitad del número. Lo mismo con el número 2, hace la misma... Es que yo en el Discord. ¿Qué No, se versión? metió alguien. Aparece. 3.8. Sí, 3.8. Ya, bueno, ordenar la operación. Esto ya tienen que prestarle más ojo. Entiendan que para ordenar operaciones tenemos que usar paréntesis, ¿cierto? Eso es de matemática del liceo, de la escuela, que hay que poner paréntesis. Entonces, si yo quiero que una acción se realice antes, la encierro en paréntesis. Entonces, si se fijan, voy a tratar de alejar los paréntesis para que entiendan cuál va con cuál. Entonces, fíjense que dentro del paréntesis de aquí hay tres paréntesis más. Entonces, se va a hacer este. De hecho, primero se hace este de aquí. A ver, me estoy entendiendo algo, espérenme. Que un paréntesis que abre. Ah, perdón. Ahora sí que son tantos paréntesis que hasta yo me enredo. Ya. Ahora sí, fíjense que es este paréntesis, se mete aquí. Luego de que se meta aquí, se va a meter en este. Y luego de que se mete en ese, te hace esta operación. Luego te hace esta. Te multiplica estos dos valores de lo que dio de aquí. Luego le suma la raíz cuadrada. Y luego te saca la potencia. Que antes es la raíz cuadrada, de hecho, porque es quien se llama aquí. Esto de aquí. Le saca la raíz cuadrada al número. Entonces, y esto se guardaría en ordenar operación. Y si yo imprimo ordenar operación, lo voy a pasar esto al otro lado para que se pueda ejemplificar de mejor forma y puedan ver los resultados en consola. Ujú. Perdón, es que no estoy imprimiendo. Sorry. Espérenme.
Lo hice la impresión aquí. Ahora sí, imprimimos. Ah, una cosa que se me olvidó explicar, sorry, es ustedes para ejecutar el código en Visual Studio pueden hacerlo de diferentes formas. Se van a Run, Start Debugging, también lo pueden hacer con F5 directo y lo ejecutan. Y para pararlo apretan aquí. Ya, pues entonces, el valor de la suma me lo da, ya, resta, multiplicación, división, potencia, resto, división, raíz primer número, raíz segundo número, operación y orden, ya lo que quería llegar, y nos da este valor. Entonces, toda la operación que hizo aquí, se guardó acá, y si yo imprimo eso, me da este valor. Ya, explicar la impresión. En Python la impresión se hace con print. Nosotros escribimos print, abrimos un paréntesis, y dentro podemos abrir comillas, cerrar comillas, y dentro iría texto. Podríamos escribir texto. Podríamos agregarle una variable, un código Python, por ejemplo, una variable, raíz cuadrada para que se exprima, para concatenárselo, o podríamos hacerlo con la F como ya expliqué. Podemos imprimir variables, escribiendo el nombre de la variable sin que esté en comillas. También podemos concatenarle, como ya expliqué antes. Podemos también, otra cosa, podemos escribir input y aquí te va a pedir un valor, te va a pedir un dato desde el teclado. Entonces tú le aprietas enter y te va a tirar para abajo. Es para nada más que eso, para organizar el código, que es para lo que lo usé aquí. Y bueno, esto es la impresión, no es que no tiene más que explicar, es simplemente poner un print y se va a mostrar esto por la consola, lo que yo estoy escribiendo acá. De hecho, como ya lo demostré, que si yo pongo Start Without Debugging, fíjense que se me va escribiendo en la consola esto. Entonces así yo puedo mostrar los valores o lo que le quiero decir a la persona que va a usar el sistema. Lo puedo hacer de esta forma, para que se le vea. Entonces, Entonces, José, ¿te ¿sí? enseño un truco para que no te perdáis con los paréntesis? Dime, bro. Pone control coma. Control más coma. Control más coma. Oh, ¿te haces zoom? No, no funciona. Espérate. Me hizo sumar. Espérate, que ahora no sé volver. Que se me metió. No, Control se fue. menos, control menos, Sí. control menos. Control menos. Espérate. Ahí. Eso. Se Vale. supone que Vale. es así. Ahí estamos, mira. Pone, no, justo lo cerraste. Control coma nomás. Control coma. Ya. Ahí está control coma. Pone lo que puse en el chat. Bracket, pair. Bracket. ¿Y a dónde? Arriba, donde dice search settings. Search. Activa ese y el de abajo lo ponía en true. Ahí es donde dice false, true. Listo. Ya. Y Te quedó Ahí false. hace un se ven de segundo. colores. Ahí sí. Eso. Buena, bro. Gracias. Me salvaste. Nice. Gracias. Me sirve harto. Ya. Miren. Aprendiendo también. Ya, pues, entonces capturar datos y concatenar. Concatenar ya lo enseñé, me adelanté, pero bueno. Capturar datos. Entonces nosotros les dije que uno puede capturar desde el teclado poniendo un input. Entonces, aquí tengo un ejemplo para que lo puedan ver, donde hice uso de esto. Y se los voy a explicar claramente, para que no se tengan que ver. Entonces, vamos a imprimir esto primero que nada para mostrárselos. Entonces aquí me pide escribe. Entonces, y está esperándome el programa. Fíjense que está funcionando, está runeándose, pero yo tengo que ingresar un dato, entonces va a capturar algo. Entonces voy a escribirle lo que sea. Ahora me pide otro input, ingrese un nombre, ok. Nacho, podemos pedir nombres, por ejemplo. Hola, su nombre es Nacho. Hola, señor Nacho. ¿Desea aprender Python? Hola, señor Nacho. Esta es la segunda forma de concatenar con Python. Y ahí me pide más cosas. Pero bueno, ahora se las explico. Entonces, básicamente ese es el funcionamiento de input, que nos permite ingresar cosas desde el teclado a la consola. O en general a cualquier, no sé, programación que usan después van a poder ingresar cosas. No necesariamente con este comando, pero sí van a tener cosas similares para que ustedes puedan ingresar cosas.
Ok, bueno. eh, Voy a dejar tu comentado. Bueno, voy a ir para abajo ahora. Ya, entonces, ¿cómo se usa esto? Nosotros podemos simplemente poner input y aquí ya estaríamos subiendo un dato. Pero esto no hace nada, simplemente se va a hacer como un espacio. Vamos a tener que poner un enter y saltar para abajo. No es la idea. Entonces, si nosotros queremos pedir, por ejemplo, texto 1, pondríamos simplemente input y aquí podríamos ponerle escriba alguna cosa. Entonces la persona escribiría alguna cosa y eso se guardaría en la variable texto. Que eso es lo interesante. Pues, entonces, lo que yo escriba aquí, lo que ingresa la persona, se va a guardar en texto. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar una variable que sea entera o una variable que sea decimal? Es distinto. Entonces, si yo quiero guardar, por ejemplo, un número entero, num entero 1. Primero que nada, aquí se tendría que declarar el tipo de dato. ¿Se acuerdan que antes les dije que Python reconoció automáticamente el tipo de dato? Aquí no lo hace, porque necesita saber qué tipo de dato va a ingresar la persona. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente le decimos, antes que nada, que va a ingresar un entero, int, integer, en inglés, y en Python se escribe int. Entonces, int, abriremos paréntesis, dentro de ese paréntesis ponemos input, entonces ahora ese input va a ser de tipo entero y lo que guarde va a ser un número. Y ahora podemos agregar otro paréntesis y poner escriba un número. Y ya eso se va a guardar en número entero 1. Voy a poder utilizarlo. Entonces, ¿cómo pedimos ahora un float? Num float. Igual. Float. Float se refiere a decimal ya. Para que sepan. Decimal o flotante. Entonces, float, hacemos el mismo proceso. Paréntesis. Input. Escriba un decimal. Entonces, ahora esto, el float va a hacer que lo que esté dentro se convierta en decimal. Entonces, este input que ingresa la persona desde afuera va a ser decimal. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo podríamos hacer funcionar esto, por ejemplo? Supongamos que queremos hacer una suma con números que ingresan desde afuera. Entonces, y además queremos ingresar un texto para hacer un print interesante. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Resultado igual num mente 1 más num float 2. Eso se va a guardar en resultado. Entonces, si ahora yo lo quiero imprimir, print el resultado es, coma, resultado, coma, para volver a escribir texto, fíjense, si pongo otra coma después puedo seguir con texto hacia la derecha. Entonces aquí puedo poner, eh, además, tu nombre es, dos puntos, texto 1. Entonces, todo lo que ingresamos de teclado se podría mostrar luego aquí. Entonces, comprobemos. Comprobemos. Bueno, escribe alguna cosa. Ya, vamos a escribir Pedro. Escribe un número. Vamos a poner un 5. Escribe Que un no decimal. toque. 5. Entonces, el resultado es 10. Hizo la suma. Además, su nombre es Pedro. Entonces, usamos las variables, o sea, lo que ingresamos desde afuera, que fue guardado en las variables, y las pudimos imprimir, haciendo uso de ellas. ¿Se entiende, chicos? Díganme si están comprendiendo, si tienen alguna duda para poder intentar solucionarla. Si no entienden, en serio, díganme para poder explicarlo mejor, porque yo tampoco soy profesor ni nada y me estoy esforzando igual en hacerlo bien. Tampoco sé cómo hacerlo, ¿me entienden? Estoy haciendo un esfuerzo. Entonces, si ustedes me pueden dar retroalimentación para poder enseñarlo mejor, díganme nomás. Me sirve. ¿Sí? Muy Bueno, digo bien, que sí. bro. Todo Dale, bien. dale, nomás. Dale Dale, nomás. dale. Maquinita. Bueno, ok. Ya, entonces ya aprendimos a hacer
algo bien básico, que era Tengo capturar una duda. datos, concatenar. A ver, una duda ya. Sí, porque ¿Sí? cuando... O sea, yo no soy de IA, en realidad, pero igual es Pero bueno está bien, aprender. puedes entrar. Eh, ¿Por qué cuando sumaste el 5 con el decimal 5 no fue 5.5? Ya. Es porque Python, obviamente, nosotros capturamos primero que nada un número float y otro número entero. A ver, repíteme bien tu pregunta para responderla excelente, de forma excelente. Que la parte final. Cuando pediste un número entero y otro decimal, quisiste decir un número, por ejemplo, el 5 que es el entero y el decimal tendrías que haber puesto, no sé, 5.5 o algo así, para que sea 10.5. Ah, claro. No, lo que pasó fue que simplemente yo hice esas variables para explicarlas, cómo se pedían los tipos de datos del input, pero como no quise simplemente cambiarla a dos valores enteros, dos valores float, simplemente Python analizó que como una variable era float y la otra era entera, simplemente mejor todo era float, porque ya está teniendo una variable float que tiene decimales dentro y puede tenerlos, entonces hace la suma ya como un float, a pesar de que hay un número entero. Pero realmente no era como para hacer una suma con número float o con número entero, simplemente era para poder explicarlo rápido. Y los números enteros con float se pueden sumar, no hay problema en Python con eso. A lo Sorry, no mejor se quería... confundió con el tema del que no dio 5.0, dio 10.0 si no me equivoco. Ah, claro, porque Eh, Para si que sumáis fuera 5 más flotante 5, o... ¿sí? Ya me callo. No, di. ¿Cuál es la Quiero pregunta? escuchar. Ah, ya, que tenía que él haber puesto 5.5 o coma 5, no me acuerdo. Y ahí hubiera sido flotante. Pero como solo puso el 5 lo toma como un entero igual. Exacto, eso Así mismo, mismo. que te explicó No sé ella. si me quedó claro. Sí, sí. Python lo va a entender porque igual lo va a analizar. Sabe que el dato es un entero y un entero igual puede ser un decimal, porque es 5.0, entonces igual puede serlo. Bueno, bueno, vamos a lo siguiente. Ya, validación al fin. Bueno, tengo ejemplos ahí ya, pero bueno, igual tomémoslo por si acaso, para poder que no se me quedarme sin idea. Tema de creatividad. Bueno, eh, voy a proceder a explicar esto. Aquí tenemos nosotros una variable a la cual le asignamos un input. Ese input es un entero, ¿ok? Le pedimos a la persona que ingrese un número del 1 al 3 que sea entero. Luego hicimos la validación. Ya, vamos a explicar qué es un if primero. If quiere decir sí. ¿Sí qué? Sería, si algo pasa, por ejemplo, si yo voy al doc hoy, estudié. Si yo no fui, quedé ausente. Entonces, a eso se refiere. Se refiere, de hecho, esa es la palabra, la traducción literal. Es un condicional donde digo si algo sucede. Entonces, es una palabra reservada de Python. Otra palabra sería elif. Elif se refiere, si no lo primero, esto. Entonces, ¿cómo explico esto yo? Si la primera instancia que era elif, si esto no pasó, pasa lo de abajo. Entonces, si no pasó lo primero, haz esto. Si el elif no funcionó, puedo hacer otro abajo, otro elif, que si no pasó el elif de anterior, hago esto. Y así puedo hacer un montón de elif, pero tampoco es la idea, simplemente es poner pocas condiciones y el elif he usado en ciertos casos, que si tenéis más de una posible condición. Pero nada más que eso, simplemente para tomar datos que queden entre medio, que si no cumple lo primero, podría cumplir lo segundo y seguiría siendo verdadero. Lo importante es que aquí entiendan es que if como el if son true, son verdaderos. Ambos datos son verdaderos. Solamente que uno es validado antes. Y si esta validación fue incorrecta, pasa al siguiente. Pero ambos se guardan como un true. En cambio, el else, que si no pasó nada de lo anterior y todo fue no, y eso ni siquiera se hace una validación, se le asigna un false. Es falso.
básicamente eso es. Entonces, ya, yo pedí un validador de un número que venía de afuera, que lo asignamos como entero. Entonces, ahora, la sintaxis de Python para trabajar con esto es la siguiente. Puedo hacerlo como lo escribí ahí, o también puedo pasar directamente a escribirlo. Yo prefiero hacer los paréntesis porque me da orden. Valida. No sé escribir, sorry. Validador igual 1. Y esto sería lo mismo que hacerlo de abajo. ¿Ok? Pero yo prefiero hacerlo con paréntesis. Ustedes vean cómo lo hacen. Por mí no hay problema, pero yo prefiero que usen el paréntesis, porque igual da más orden. Ya. Aquí entra algo clave, que es la indentación. ¿Ustedes saben lo que es la indentación? Chicos, ¿saben lo que es identar? No. La, la que- distancia, ¿no? Claro, es justificar también. También se entiende como eso. Miren, identar en Python es crucial, porque otros lenguajes, por ejemplo Java, se manejan a través de llaves. Después van a ver eso. Entonces no es necesario que esté justificado, pero en cambio Python, para poder entender el código, tiene que estar justificado si no te va a dar error. Porque, por ejemplo, si yo pongo el print atrás, automáticamente Python lo va a tomar como un error, porque Python no entiende que esto está dentro del if. Porque yo quiero que si la condición se cumple, entre dentro, entre al if y se haga se cumpla, se haga esto, se haga esta impresión. Pero no quiero que se haga esta ni esta, porque entro en este if. Pero si yo pongo el print a la misma altura, lo que entiende Python es que estoy poniendo dos cosas a la misma altura, que esto no va dentro del if. Y como el if se está quedando vacío sin nada, piensa que está malo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Simplemente identarlo. O sea, hacer una tabulación para que Python entienda que está dentro. La tabulación son cuatro espacios. Cuatro espacios. Tan. Y lo dejan dentro y Python ya entiende que que el print está dentro de. No sé si lo dejo claro o, o no lo entienden. ¿Les cuesta entender eso o lo comprenden bien? Va, va súper claro. Ya, ya entonces. Eh, una cosa, Sí, se puede, o sea, a ver, los if y los elif, o sea, los elif se pueden cambiar, o sea, simplemente por otros if, o sea, ¿no habría diferencia o se puede, para, pero pero hay algún cambio, o sea, genera alguna diferencia usar un if, o sea, usar un if varias veces o usar un elif? Porque ninguna. al menos nosotros en programación de algoritmos, no, o sea, algunos usan el if, otros ocupan if solamente por eso, y no genera al Igualmente, menos complicaciones. en Python no hay problema. Si quería hacerlo de esa forma, está bien. Total, Python igual va a tomar siempre del que comienza, porque entendamos que la programación es lineal. Al Sí, menos en Python el lenguaje es lineal, o sea, va de línea por línea. Empieza aquí, luego lee esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, y así. Entonces, no es como que se pase a esta y luego vaya a esa, sino que ujú, va de forma lineal, entonces va hacia abajo. Entonces, igual va a tomar este primero, después va a hacer la segunda validación y a nivel de sintaxis está bien, Python lo permite. Pero igual en otros lenguajes, quizá en el mismo SQL, quizás sí, quizás no recuerdo bien, pero quizás no les permita, quizás si tengan que usar una palabra específica, como el if, para poder ujú. hacerlo. Puede ser else if o lo que sea, pero ahí van a tener que ver ustedes en el lenguaje que sea, pero en Python no hay problema, así que si quieren poner 10.000 if hacia abajo, después un else está bien, o si quieren poner un if y un else, bien. O si incluso quieren poner solamente un if, también está bien, ni siquiera tienen por qué poner el else. Sí. Entonces, pues como buena práctica sale mejor o sea, utilizar el safe por si acaso, ¿no? Claro, Como por si una, acaso, como buena práctica, ¿no? ¿No? se puede decir la verdad. Ujú. Vale, vale. Bueno, ahora, entonces ya, me perdí en lo que estaba explicando, pero bueno. Ya la cosa es que dentro de un if, nosotros tenemos una condición. Son caracteres de comparación, ¿ok? Espérenme, no me salté nada, ¿cierto? Que la comparación no debería estar antes. Espérenme un poquito. No, estoy bien. No sé por qué me enredé. Ya, miren, esto es comparar datos.
Cuando yo pongo que algo es igual, igual en Python, Python lo entiende dentro de una condición como si yo estuviera diciendo que validador, que lo que contiene validador es igual que lo que está acá. No corresponde a una asignación, por ejemplo, como lo era en este caso, este igual. Este igual es asignación, o sea que yo le asigno esto a validador. Pero en cambio, validador cuando esto en la comparación, cuando es igual, igual, se entiende como una comparación, como si estuviera diciendo que esto es igual a esto. Entonces, si validador corresponde a un 1, si la persona ingresó un 1, nosotros le vamos a imprimir esto. Su número es mayor que 0 y menor que 2. En cambio, si el programa detectó que la persona no ingresó un 1 porque esta validación salió false, va a irse a la de abajo. Entonces va a decir elif, ya. Validador igual igual que 2. O sea, que si lo que ingresó mi persona, la persona que estaba usando esto, lo que ingresó fue un 2, igual igual que 2, su número es mayor que 1 a que 3. Se va a meter dentro de esto y va a imprimir esto. Pero fíjense que no va a imprimir ni lo anterior ni esto, porque esos eran secuencias de otros if si se cumplían esas condiciones. Solamente si se cumple la condición, entra lo que está ahí. Entra adentro de esto. Si no, se lo pasa de largo. Lo mismo pasa con este if que valida si es igual igual que 3. Ya, y si la persona no me ingresó, como le pedí, un número del 1 o al 3, entonces yo le digo simplemente un else. El else no necesita validar nada. Literalmente tú pones else, dos puntos, porque el else ya sabemos que es falso, o sea que ya no fue true en ningún momento y que no hay que validar nada. Entonces sabemos que la persona se equivocó, que no está bien, o que simplemente no se cumplió la condición. Entonces en este caso le planteamos solamente su número no está entre 1 y 3. Entonces veamos en el ejemplo de esto que hice. A ver cómo funciona. Si lo vamos a ejecutar, run, start debugging o F5. Y, y bueno, aquí dice, ingrese un número del 1 al 3. Déjenme achicar la consola, está muy grande. Entonces me pide lo que hice aquí. Ahora, yo voy a ingresar un número. Un 1, por ejemplo. Este 1 se va a guardar en validador. Una vez que se guarde en validador, va a ir al if y va a ver que es un 1, entonces se va a pintar este va. Menor que 0 y menor que 2. Su número es mayor que 0 y menor que 2. Con el ciclo sigue porque tengo más código aquí abajo, pero es otra cosa ya. Si yo, por ejemplo, quisiera poner otra cosa, veamos que funcione también, por ejemplo, el else. Uno del 1 al 3, ya. Si yo le pongo un 5, no le estoy dando lo que me pide el sistema, entonces veamos qué pasa. Debería mandarme a este print, a esta impresión. Su número no está entre 1 y 3, veamos si sucede. Su número no está entre 1 y 3. Entonces vemos que la condición se hace bien. ¿Entendieron lo que es la condición, chicos? Sí, sí. Ya. Quito esto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este es de ver si un número es par o impar. Entonces, le pedimos un número entero a la persona, lo guardamos en esta variable, eh, hacemos un if, usamos la variable que queramos, que se llama par impar, y a eso le sacamos el módulo, el resto, de 2, y sabemos que toda operación que sea par, un número par, y nosotros le sacamos el resto, va a ser cero. Entonces, si el módulo de la variable es cero, es igual que cero, entonces el número es par. Pero si no se cumple esta condición, ponemos simplemente un else, no tenemos que validar ya nada, porque ya sabemos que el número es impar, y simplemente le ponemos dentro el número es impar. Básicamente eso sería una condición. Creo que... No quiero cerrarlo. Sorry. Ya, aquí. Bueno, sería una validación, entonces ahora venían operadores básicos de Python. Ya, vamos a abrir esta URL para mostrarles un poco. Esto va a hacerse a través de la URL esta que he preparado. Primero que nada me gustaría preguntarles si comprenden lo que fue la validación, lo que es decir que algo es true o que algo es false. Son comparadores. Eso mismo que explicó el bro ahí, es lo que es. Y entonces, les voy a pasar esta página también para que ustedes puedan acceder a ella. Aquí están la mayoría de operadores que ustedes van a usar o van a utilizar en algún momento en Python. Tenemos aritméticos, relacionales, bit a bit. Los más comunes son lógicos y aritméticos, y a veces de identidad. De resto, en la asignación obviamente también, pero
Nada más que eso. Esto también corresponde a un operador, el más, el menos, pero no son operadores literalmente para comparar datos. Lo que nos interesa aquí es operadores para comparación. Por ejemplo, aquí tenemos el mayor que, menor que, igual a algo, o sea, si algo es algo, un dato X es igual a otro dato, el mayor igual que y el menor igual que, distinto de. Y tenemos los operadores que creo que estarán bueno, bit a bit, b bit a bit, una operación AND, por ejemplo, que si esto es igual a esto otro, o el OR, si algo se cumple o si esto otro se cumple, va a devolver true. Entonces, en esta página ustedes van a poder ver muchos operadores. No tiene más caso que sigamos revisando esto porque la verdad son operadores y los van a ir utilizando a medida que vayan avanzando. Tienen el AND, que diría si ambos valores que estamos comparando son sí, sería true. En cambio, el OR, por ejemplo, sería si al menos uno es sí, sería true. Pero si los dos son no, ya sería false. En cambio, si en el AND ambos no son true, sería false. Y el not es que algo si algo no es como algo. Por ejemplo, una variable, por ejemplo, a ver cómo puedo explicar el not. Por ejemplo, para hacer una comparación negativa. Por ejemplo, si quiero preguntarle en el if, si esto no es X, entonces entra. Pero en caso de que si sea X, entonces ya no va a entrar en el if, va a tener que seguir para abajo. Para eso sería su operador. Entonces aquí tienen los operadores, también van a tener ejemplos abajo de cómo se usan. Y eso, aquí los pueden revisar. También si ustedes buscan en Google van a encontrar un montón de ejemplos de operadores. Está lleno. Ya. Me gustaría pasar ya al punto 7, que es el que realmente ya empieza a importar, que son los ciclos. ¿Alguno de ustedes tiene problemas con los ciclos? ¿Les ha costado o lo entienden bien? Sí, negación. Eso. Chicos, ¿alguien? ¿Cuántos tipos de ciclos hay así como tal? O sea, Mira, nosotros sabemos el for y el while, pero no sé si existirá otro. ya. Aquí voy a mostrarle el for y el while porque en Python más que nada se usan esos. Pero realmente tenemos tres ciclos. Tenemos el do while, tenemos el while y el for. Pero aquí van a ver el for y el while, que realmente son los comunes. ¿Manejan bien ciclos? ¿Consideran eso o no saben realmente? ¿O les cuesta un poco? Bueno, esperando a que me respondan, voy a continuar con esto. Bueno, quiero comenzar primero con el while, porque sigue con la idea de una comparación. ¿Me El escuchan? while, ¿sí están hablando? No, no me- ¿Alguien pregunta? Sí, es que Ya, cuando hablo que no me alcanza a escuchar, pero no, yo le iba a comentar de que me cuesta lo de los ciclos. ya, lo veremos ahora. Ya, bueno, empecemos con el while. El while, de hecho no tengo, bueno, que te queda la grabación, así que no importa. Bueno, su traducción literal del inglés es, es decir, perdón, mientras. While corresponde a decir mientras. Entonces, aquí se refiere con mientras. Python es. Se refiere a lo siguiente, que mientras algo pase. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo literal. Mientras yo vaya al dock, yo aprenderé. Pero si yo no voy al dock, dejo de aprender. Entonces, mientras algo pase, el ciclo va a seguir. Pero si el ciclo no se cumple, el ciclo para. Se detiene. Entonces, supongamos que tenemos afuera, vamos a crear una variable x, que sea un 1, que equivalga a 1. Vamos a hacer un while. Vamos a usar operadores para comparar ahora. Entonces vamos a decir, si var x, que es la que creamos aquí, que le corresponde un 1, es distinto de 1, dos puntos. Sabemos que var x no puede ser distinto de 1, porque sabemos que var x es 1. Entonces, como var x no es distinto de 1, esto se va
tendría que ejecutarse eternamente. No, perdón, me estoy confundiendo mal. Porque al ser distinto de uno, todo se va a ejecutar. A ver, voy a explicarlo con otro Está bien, mejor. pues, está Algo para. Sí, sí. Que me enredé, no sé. Pero bueno, hacerlo con uno para explicarlo bien. Ya, mira. Si var x es igual que uno, la condición se cumple. Entonces, mientras esto sea igual que uno, va a ejecutarse eternamente. Entonces, mira, si planteamos var x, veremos que el programa se va a empezar a ejecutar sin parar, porque la condición siempre se va a cumplir porque var x siempre va a ser igual que uno, porque antes lo asignamos a un 1. Entonces, var x equivale a un 1, y si 1 es igual que uno, mientras eso pase, se va a ejecutar. Entonces, intentémoslo, a ver. Fijémonos. Y miren, no para de ejecutar mi programa. Y podríamos estar así toda la noche. Entonces, ¿qué pasa? La idea de un ciclo es que se ejecute hasta cierto momento. Hasta que alguna condición se deje de cumplir o algo. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Que no sé, pues cuando dentro podríamos preguntar if. Vamos a pedir un dato desde afuera. eh, número. Número. Pedir un input y pedirle aprieta 2 para detenerme. Entonces, yo le pregunto aquí. Ya. Si número es igual que 2, entonces el ciclo debería detenerse. ¿Cómo detenemos el ciclo? Simplemente reutilizamos nuestra variable, le asignamos ahora otro valor, 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si la persona me pone un 2 aquí, el ciclo, la validación va a ver que va a ser un 2, la va a meter aquí y var ya no va a equivaler a un 1. Ahora va a ser un 2. Entonces, como var ahora le tiene asignado un 2, 2 ya no es igual que 1. Entonces el ciclo se va a parar, se va a detener. Sin remedio, se va a tener que detener. Entonces, comprobemos que esto funcione. Pero comprendieron la idea del mientras que, la lógica detrás de esto. Sí, sí. Tengo una dudita, una duda. Estaba leyendo recién cómo funcionaba el do while. No sé, me podrían corregir si está bien o no. El do while funciona cumpliendo una condición, pero agregándole un acumulador, ¿no? Eso es un do while, ¿o no? O sea, que se haga una acción hasta que el acumulador supere la condición que te pide el while y se cancele, ¿o no? ¿Así funciona? Exacto. ¿O sí eso? Sí, en Python creo que también se Ah, puede usar el break, que lo detiene. vale, O sea, no Y si hay exactamente. El do while funciona similarmente al while, al ciclo while, solamente que vale. pregunta la condición, me parece que la pregunta al final, al en vez final, de al la pregunta al principio. final. Eso es lo que cambia. Y en ambas condiciones, Ah, en while y en el do while, existen los contadores. Pueden mutar la variable para que ésta se vaya modificando y romper el ciclo. Pero bueno, sí, ¿no? la principal diferencia es que el while pregunta la condición al inicio y el do while al final. O sea, Básicamente, imagina, sí, el do while siempre se ejecuta por lo menos una vez. imagina que esto estuviera así, A ver, me algo muestra un así. ejemplo porque. Ya. No existe en Python, pero para explicártelo. Imagina que eso, que el while estuviera acá, que esto se ejecutara, pasara hacia allá, fuera lineal, baja, llega a la condición y si se cumple, vuelve a ejecutarse. Pero puede que no y si después ya continúa hacia abajo. Pero es Ah, eso. pero en Python no está el do while. Debería investigar, pero la verdad es que no. No, la verdad Porque es a que vi mí eso aquí y lo vi que estaba no. buscando y no aparece. La verdad Sale en C++, no sé si parece. existe en Python, Creo que se pero usa con el break. Con el ujú, break podéis. Ya, pero Sí, bueno, volvamos. sí, esa es la diferencia. pero no está. Está en el C++ nomás, parece. Estamos en esto ya. Sí, perdón. Sí. No, tranqui, bro. Puedes preguntar todo lo que quieras. Lo que me refería a Buena decir. pregunta, sí, la que hizo. Ya, entonces. Como vimos, entonces, la condición se va a dejar de cumplir si es que yo presiono un 2 cuando me lo pida la máquina. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo ejecuto esto,
Esperemos que se limpie. Ya aprieta 2 para detener. Voy a apretarle un 1. Me lo pido otra vez. 5. ¿Por qué? Porque aprieta 2 para detenerme. 5. No, que no quiero apretarle el 2. 2. Entonces va a seguir ejecutándose eterna. Perdón, ahí puse un 2 sin querer. Y se detuvo, ¿ven? Se detuvo porque si le ponía 2, se metía en esta validación. Y si se mete en esa validación, cambia el valor de var x. Ya no equivale a un 1. Equivale a un 2. Pero si yo no hubiese apretado un 2, esto me hubiese preguntado eternamente. Entonces, por ejemplo, ese tipo de uso le pueden dar al while, por ejemplo. Entonces, tengo un ejemplo más cototo aquí que hice. De hecho, aquí distintas formas de hacerlo. Voy a mostrárselos. Quiero mostrarles esto antes que nada. Forma de detener el ciclo. Fíjense que tenemos 3 ciclos, que hice 1, 2 y 3. El primero tiene la particularidad de que se cierra como ya les enseñé. Por ejemplo, aquí var mientras equivale a un 0, y mientras var mientras sea igual que 0, va a hacerse el ciclo. Pero, si la detención equivale en algún momento a 1, se va a meter en esta condición y var mientras cambia de valor, por lo tanto el ciclo se cierra. ¿Qué otra forma tenemos para cerrar el ciclo? Imaginemos que le asignamos a una variable un true. Un var mientras va a ser igual a true. Entonces, en este caso, la variable var mientras le asignamos un true y ahora en igual decimos var mientras sea igual que true. Entonces, ¿qué pasa? Que si en algún momento la persona me pone aquí un 1 en esta validación y eso, la detención lo compara un 1 y es un 1, se va a meter en esto y le podemos cambiar también el valor al var mientras por un false. Entonces el ciclo se va a dejar de cumplir. Lo podemos hacer con un boolean también entonces. Y la última es hacerlo con un break. Ignoren este true y esto, realmente es simplemente para que se hiciera el ciclo. Pero que el break es una palabra reservada de Python y que te puedas permitir cerrar el ciclo de inmediato. Entonces, si se cumple esta condición, se va a meter en este break, se va a meter y va a ejecutar este break. Entonces, el ciclo también se va a cerrar. Entonces, tenemos esas 3 formas de poder cerrar un ciclo. Entonces, comprobémoslas. Si yo las ejecuto, veremos que ciclo igual. Mientras que algo suceda, se ejecutará. Quiero detenerme. ¿Me deja detenerme? No. Quiero detenerme. ¿Me deja detenerme? No. Entonces ahora quiero dejar de detenerse. Ya, así fue la primera. Ahora pasamos al segundo igual que hice, con el true. Vamos si funciona también. ¿Me deja detenerme? No. No. Sí. Se detuvo. Ahora vamos con el tercero. A ver si funciona con el break. Quiero detenerme. No, no te dejo detenerte. No. Y ya, lo dejo detenerse. Se detuvo. Entonces tenemos 3 formas para poder parar el mientras. Si es que lo llegamos a requerir. ¿Y de qué forma podríamos parar el mientras? Por ejemplo, haciendo un if. Si bajo alguna condición, si no se cumple algo, podemos cerrarle el ciclo porque la persona quizás no quiere algo ya. Podemos darle ese tipo de uso, como de menú o lo que sea. Ahora vamos a explicar el for. El for es básicamente recorrer algo. O sea, es como un para hasta. Entonces, ¿cómo lo puedo explicar de mejor forma? A ver. Supongamos que tenemos, bueno, escribimos for, le damos un índice, en el rango, y aquí adentro nosotros le podemos dar 3 valores. El primero es dónde empieza. Luego le damos hasta dónde llega. Por ejemplo, queremos que llegue hasta 40. Y luego le podemos dar de cuánto en cuánto queremos que vaya. Por ejemplo, puede ir de 1 en 1, de 5 en 5, etc. Pongamos que vaya de 2 en 2. Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí al Python? Estamos diciendo que me haga un índice que parta en 0, que llegue hasta 40 y que vaya de 2 en 2. Entonces, es básicamente un para. ¿Para dónde? Para en 40. Y va a recorrer hasta que llegue hasta 40. Va a parar en 40. Entonces, por ejemplo, si yo ahora pongo aquí dentro, print el índice va en índice.
Para que no quede pegado, voy a poner esto. Run. 0, el índice va en 0, el índice va en 2, el índice va en 4, en 6, hasta que llegó a 38 y en 40, como no puede llegar a 40 porque se tiene en 40, ya no hace otra vuelta, para. Pero, entonces, ¿cómo le puedo explicar esto mejor? Básicamente el for son vueltas. Se va a dar una vuelta, básicamente esto va a ser lo siguiente, va a bajar una vez, luego cuando se ejecute ya la primera vez, va a bajar segunda vez y así va a ir aumentando el índice, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, hasta que llegue al 40. Entonces se va a ir dando vueltas por el código y va a ir sumando hasta que llegue a la iteración final. Porque a eso lo que le estaba diciendo recién, eso se llama iteración. Que voy tirando. A ver, ¿cómo lo puedo explicar mejor? A ver si me puede llevar Jorge Quintui, que tal vez lo pueda explicar de mejor forma que yo esto. ¿Lo estás ahí? Explicar. Sí, sí, estoy acá. ¿Les puede Eh, explicar un poco el concepto de iteración de mejor forma? Que yo como que me enredo un poco. Ya, básicamente lo que hace el ciclo for recorre cada uno de los valores que se encuentren declarados, por ejemplo, ya sea puede ser una lista de ítems o aquí, por ejemplo, directamente número. Aquí lo que está especificando un rango que comience explícitamente, le puso que comience en 0 y que termine en 40. Entonces lo que hace el for a la variable índice, que dice para índice, se le va a entregar estos valores. Entonces comienza, eso se llama iteración, comienza 0, después la siguiente iteración va a ser 1, 2 y así con cada uno de los valores hasta llegar al valor 40. No sé si les queda más clarito esto. Sí, a mí me quedó clarísimo. Ya no sé si tienen alguna duda, cualquier cosa me pueden preguntar. Otra cosa, Pregunten, cabrón. dentro del rango, ahí Ujú. en el rango, El tercer el, parámetro. el tercer parámetro es para saber de cuánto en cuánto quieres que vaya. Por ejemplo, si le ponís 2, va a ir de 2 en 2. Si le De ponís de cuánto 3, de 3 en 3. Por ejemplo, si pongo un 5 va a ir 5, 10, Exactamente. 15, 20. Ahí está especificando el incremento. Ese es un valor opcional también. Si lo quita, es Exacto. como que se asume que Funciona va de igual. uno en uno. Sí. Exacto. Eso mismo. Tengo una duda. Si Pregunta el nomás. paso que lleva, si el paso que tiene, por ejemplo, en el caso de 40, tú le pones un número impar 7 y 7 no calza nunca con el 40, ¿qué pasa? O sea, ¿se produce un error o se corta el ciclo cuando Eh, supera ya el 40? Corta. no va a llegar nunca al 40, se va a detener antes. Como lo que pasó recién, po, que no llegó al 40, por Ah, ejemplo. no. A ver. Simplemente, como ve que lo puede superar, simplemente se detiene antes del ciclo. Pero puede ir, puede hacerlo. Por ejemplo, probémoslo. Aquí va, hay un número Disculpa, impar. disculpa. Se supone que cuando es de 7, por ejemplo, como dijo el compañero, se detiene el 35, se supone, ¿no? ¿Mm? Miren, a ver. Mira, Pongamos aquí. No lo sé, por darte una idea, el programa va a ser en recorrido de 0 al 39. ¿Por qué? Porque va a empezar del 0. Entonces va a Llega ir hasta 0, 1, 2, hasta así hasta llegar a 39 veces repitiendo el número. En caso de que si el número no llegase a ser un, por ejemplo, si vais de 2 en 2, ya, y tú poní, o el ejemplo que estaban dando, es un impar. Entonces, ¿qué pasa? Va a imprimir en el último, pero el bus. el último no lo va a lograr imprimir, porque donde debe imprimir no estaba Ya está superando el top. indicado. Exacto, ya está superándolo. Entonces, no se podría. Ya está superando el rango Exacto. establecido. Eso mismo. Bueno, ¿se entiende el por? Más o menos de que Vale, te vale. va a ir una iteración hasta que llegues a cierto número. O hasta cierto número, porque de hecho es uno menos. ¿Se comprende eso? Y tendréis que dividir el 7 por 40. Y ahí te va a dar las veces que se va a imprimir, po. Exacto. Eso mismo. Y a ver. Eh, ¿Pueden correr Tengo el programa? Ah, bueno. Ah, Corre ya. corre el programa, mira. Sí, ejecútalo. Ya hablamos con. Ya, ¿cuántas veces se ejecutó? Tení 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos son 6 cinco? veces. Ujú. ¿Verdad? Sí, ¿Son papá. 5? Sí, No, son 6. separan 35. Ya, entonces divide 7 en 40. O 40 dividido en 7, perdón. Ah, no, o sea, 5, pero. 5 y algo, Da- pero. Dice abajo. A Es ver. que está marcando un cero y imprime el cero. Pero. 5, Dice, 7.
571, 571, 2. 3, 4, 5. Te Bueno, imprime 5 veces, ¿cierto? ujú, Ya, el 0 no debería contarlo, ¿cierto? sí, Ya, entonces, ¿qué pasa? No imprime el 5.7 porque no está dentro del rango donde debería imprimirse. vale, vale. Así es. O s- Y Ok, claro, metí un ejemplo de otro for para que lo puedan ver de una forma más práctica, no solamente con eso tan básico. Ejemplo, usándolo aquí, ya con esta validación de repente. Como también lo hice aquí, de hecho. También usé validaciones para el white, para poder dejar de tener el ciclo. Pero bueno, en for, esto lo hice y hace lo siguiente. Tenemos que llegar hasta el bar límite y vamos en índice, ok. Fíjense primero que nada que esto corresponde a variables ahora. O sea, que son valores que vienen desde otro lado, están declarados en otro lugar. Podría incluso ingresarlo del usuario. Se los podría pedir y que lo ingrese él, pero no, aquí ya están declarados, ya le tengo un valor asignado. Entonces, el bar límite va a ser 100, la bar subida va a ser 5, va a ir de 5 en 5. Tenemos que llegar hasta el bar límite y vamos en índice. O sea, el primera quimera, tenemos que llegar hasta 100 y vamos en 5, luego en 10, luego en tanto. Entonces luego le pedimos a la persona que si desea abrir otro for dentro de este for que ya se está recorriendo. Si la decisión de la persona es un 1, que equivale a un sí, entonces se metería en esta decisión. Si es un 2, se vale el sí automáticamente, ya no vendría en otro for. Entonces, si se meten en el sí, primero que nada le pedimos un límite, le pedimos que la persona ingrese el nuevo límite de ese for, el comienzo donde va a comenzar ese for, y eso se lo damos ahora si el comienzo es menor que el límite, o sea, porque obviamente no. La idea es que el comienzo no supere el límite porque si no el for no se va a poder ni ejecutar. Entonces, si el comienzo es menor que el límite, el for, vamos a hacer otro índice aquí que se va a estar dado en una X, en el rango del comienzo que me dio la persona, que llegue hasta el límite que me dio la misma persona y que vaya de uno en uno. Entonces el nuevo for va en tanto, donde se imprimir. Entonces, veamos cómo funciona esto. Entonces, ¿desea abrir otro for? Eh, no, ahora no. Entonces, tenemos que llegar hasta 100 y vamos en 5. No quiero abrir otro for. Ahora sí quiero abrir otro for. A ver, vamos qué pasa. Ingrese nuevo límite. Ya quiero que llegue hasta 5. Quiero que empiece en 0. Imprimió. El nuevo for va en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, ya. Luego vuelve al for original, porque sale de la iteración que se metió en la condición, o sea, sale de aquí adentro, de lo que le llaman que la identación de que primero se hacen los pasos que quedaron dentro, para volver afuera. Entonces, vuelve afuera, vuelve al for principal y nos vuelve a preguntar, se abre otro for y podríamos seguir así hasta que la iteración llegue hasta al parámetro final que sería 100. Entonces, pero como no quiero hacer más for infinitos, simplemente llegarlo rápido hasta 100 para que dejemos de ejecutar esto. Y llegaríamos hasta 100 y se pararía. Entonces, si seguimos, se para. Abriríamos otro for y se para. Entonces, esto sería un ejemplo más práctico de cómo podríamos usar un for luego. Luego van a aprender de for each y más cosas, pero ahora no es necesario. Tranquilos. Ya. Eso con respecto a los ciclos. ¿A alguien no le quedaron claros los ciclos? ¿O algo que tengan dudas? Consulten nomás, escríbanlo en el chat. Tampoco yo tengo bastante claro que no soy docente, de hecho, siento que explico bastante más o menos. Trato de hacer. Tranqui, bro, tranqui. Vais bien. Venía una Tranquilo. máquina, un 7. Va y bien, bueno. Nan. Dale. Ya, pero eso, o sea, si ustedes consideran que no han entendido, díganmelo para poder explicar lo que no entiendan. Consideran que entendieron ciclos, cómo funciona un ciclo, qué condición sigue, cómo Súper. lo hace. ¿Hay un compa está escribiendo? Sí, espero que escriba el compa. A ver Ya, qué nos quiere decir. sirve súper bien, solo que hay que añadirle práctica a la cosa. Claro. Por ejemplo, aquí mostré ejemplos prácticos. De hecho, yo después planeo enviarles este archivo para que ustedes lo tengan y puedan ver estos ejemplos. Este archivo completo. Fíjense que, Porque, por ejemplo, yo hoy día estaba tratando de ocupar el for para validar que estábamos haciendo un ejercicio con el profe Freddy, eh, validar que cierto input tuviera el arroba. Para eso estaba usando el for. claro, para correr una cadena.
falso, sí, para que me leyera la cadena y me dijera si tenía o Porque no. por ejemplo, la cadena se la podéis dar. Eso podría hacerlo de esta forma. Yo les quiero dejar una tarea. A ver. De hecho, podríamos dejar de tarea, luego. Una Por tarea ejemplo, para que cadena, practican Python. algo. No, yo les quiero arroba. dejar una tarea brígida. Entonces, esto lo podríamos hacer así, mira. For Deja x buscar una. en range Calculador de IMC. que vaya de. Que Sí, empiece en puede 0, ser. que vaya en el largo. Este el Con len un se menú. refiere al largo, ¿ya? Al largo de una lista o un carácter. De una cadena, perdón. Entonces, len, cadena. Pensemos que en esta cadena, cada letra tiene un espacio, algo imaginario que le vamos a decir, que una posición. De hecho, esa es la palabra, posición. La primera, la A, va a tener un 0, la L un 1, la G un 2, la O un 4, y así sucesivamente hasta el último carácter que es la D. Tienen un número específico. Entonces, le encadena ya. Entonces esto va a ir, ya sabe que va de 1 en 1, o si lo podemos especificar, no sé, y ven ustedes. Entonces le preguntamos if, si la cadena en la posición que vaya a la iteración, ven que la iteración se va sumando de primero 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al largo de la cadena. Entonces, en la posición de la cadena en la que vaya, yo le voy a preguntar si es igual que un arroba. Entonces, si es igual que un arroba, se va a meter en la condición. Y ponemos lo siguiente. No sé, un print. Sí, en ese caso era como imprimir correo ingresado correctamente. Sí. Claro, pongamos eso, para no complicarnos más la vida. Correo bien ingresado. Porque tiene una arroba. Y en caso de que no, else correo inválido. Entonces, Ojo, vamos siempre. ojo, que ese correo inválido se va a iterar por toda la, ¿cómo se llama esto? Ah, claro, Por todas las tiene letras razón, porque tiene está razón. dentro del bucle. Claro, Así que, podríamos hacer lo siguiente entonces. Simplemente que no se eso. meta y ponerlo aquí afuera. Perdón. Print correo mal ingresado. Claro, bueno lo que dijo el compañero, la verdad es que se me había olvidado, que todo lo que haga el for, lo que esté dentro del for, se va a iterar n veces. Entonces, lo importante es que esto quede afuera, el print que no es correcto, porque si no, se va a estar mostrando cada vez que el for sea else, sea falso. Para eso podrías Entonces, crear, por ejemplo, una variable como una, dime, como una flag, como lo que están viendo en el algoritmo. Que, por ya, ejemplo, si nunca encontró en el for, nunca encontró lo que es el arroba, que esa variable, por ejemplo, se cambia a true, por ejemplo. Y ahí hacer una validación fuera del for para claro, escribir ese mensaje que tú quieres ingresar. claro. Pero bueno, como es un ejemplo Pero rápido, sí, saca eso. pasa que esto igual se va a terminar mostrando igual después que termine el if, esto se va a mostrar. La cosa es que, lo que dice el compañero es que aquí hubiera otro if, o algo así, realmente un flag dijo, pero en caso de que esto no se mostrara, por ejemplo, que aquí me devolviera un false al final, por ejemplo, no sé, que esto no hubiera retornado un false, algo así, no existe aquí en el for, pero bueno, supongamos que esto me retornara algo, yo al saber que cierta variable me salió falsa o algo, yo podría validar si eso fue falso, e imprimir esto. Si no, entonces nunca estaría este if, y daría lo mismo, para que no se ejecute de igual forma. Si querés te puedo hacer el ejemplo de lo que Dale, si te lo venía podéis, diciendo. si lo podéis hacer Mira, ahora, porque me te tengo lo que ir. podría dictar, ¿ya? Ya, Dale, mira, para arriba del for crea una variable. Justo arribita, ya, eso. Ponele validar. valida o validar. Ya. Dale. Es igual a false. Inicia como false. False. ¿Sí? False. Ah, false. Ya. Sí, eso. False. Sí, false. Ahí está. Chao. Ahora, en ese if, créale un else. Ya. Ya. Dentro de ese if, por ejemplo. Oh, no hace falta el else. Elimínalo. Elimínalo. Ya Ya, lo mira, elimino. dentro de ese if, cambia validar a true.
Eso, ahí Ya. validar igual a true. Era true ya va a ser siempre falso. Ya, Sí, ya. exactamente. Se Ya, inicia como entonces, falso y en el caso de que encuentre la arroba, la variable muta a true. Y ahora sí, eso mismo. entonces era, si validar se mantuvo en falso, significa que validar simplemente no, el correo estuvo mal ingresado, que nunca se encontró la arroba. Entonces ponemos aquí dentro, para que entre. El correo fue mal ingresado. Dale. Ok. Correo bien ingresado. Ya, porque está bien ingresado. Pero supongamos que esto estuviera mal. Quitémosle la arroba. Debería enviarnos al falso. A este segundo validador, que está a la altura del for, que viene después del for, porque como les expliqué, esto es secuencial. Va de arriba hacia abajo. Entonces hace la validación después. Entonces, veamos si el cambió la variable o no. No, el correo formal ingresado. Entonces la variable que contenía el booleano, que era true, nunca cambió, por lo tanto se mantuvo en falso, que fue como declarar, que es como se mantuvo declarar al principio. Entonces, como se mantuvo declarar así y este if le preguntaba eso, se metió dentro y sabemos que el correo no fue ingresado de buena forma. O ahí tienen otro ejemplo de for con if. ¿Se entiende a lo que queremos llegar, chicos? ¿Se entiende el for, el while? ¿Se entiende lo que es un ciclo, cómo usar variaciones dentro? A ver si me pueden dar un poquito de feedback. Sí, se entiende bien. Ya. Chicos, les agradecería que me den feedback, que me escriban o que prendan el micrófono y me digan cosas para saber si van bien o no. Al menos se está grabando, así que van a poder acceder a esto, si es que lo necesitan. Yo creo que sí, que está como bien explicado, pero que hay que dar tiempo de asimilar un poco la Claro. información. De hecho, Coque había dicho que hiciéramos una hora, creo que ya nos pasamos. No Media sé hora. si Mala ahí, repitamos. mala ahí. ¿Qué hacemos, Qué bueno. Coque? A dormir, pues, si los chiquillos están Ya, cansados. ya chiquillo. Llegamos hasta los Pero ciclos. les voy a dar tarea. Ya chiquillo, Sí. tarea para la casa. Sí. Les voy a dar Eh, tarea. Ya chiquillo. ya, pero antes que nada, luego en la siguiente, la continuación de este curso va a ser control manejo de errores, listas, cómo crear listas, usar eh, funciones de lista, o sea, métodos de lista para poder agregar, extender, borrar datos, remover algunos, sacar el índice, contar, reverse, tienen un montón de funciones, métodos que se le pueden ocupar. No sé si explicar arreglos después, pero también lo podría hacer si es que lo necesitan. Aquí un ejemplo con while grande de así usando try catch para control de errores con un menú grande. También para dar un ejemplo más concreto, para trabajar también trabajando con listas también para ver cómo las podemos llenar, cómo podemos borrarle datos y cosas. Finalmente ya pasaríamos a enseñar diccionarios, luego de eso funciones que vengan desde otro lugar, desde otra, por ejemplo, desde otra página o archivo de funciones que tengamos, o de funciones que vengan literalmente de una librería, desde otro lugar, ya que ni siquiera pertenece a nuestro equipo. También voy a enseñarles cómo importar esas librerías, cómo instalarlas en el PC, ya sea desde el CMD o desde Anaconda, si prefieren simplemente instalar Anaconda y ya. Cómo hacer funciones sin parámetros o con parámetros. Y bueno, después usar las librerías y más o menos explicarles cómo se usan. Y luego de eso, yo consideraría que ya estarían listos para empezar a trabajar con librerías de forma real, para que podamos trabajar el trabajo de, ¿cómo se llama? Eh, de reconocimiento facial. Y eso después, chicos. Y después también les voy a dejar esta documentación, por si la quieren revisar desde ya, que es de las librerías que vamos a utilizar luego. Eso. Y eso, chicos. Espero hayan podido entender. Si no entendieron, pucha, genérense sus preguntas para que me las puedan hacer. Denme también retroalimentación, decirme qué hice mal, qué enseñé mal o qué puedo mejorar. ¿Sabéis lo que hiciste mal? Ya. Ya pensaba. Ya. Iba a decirle lo de la Eso. hora. No, que no te.
Así como tirando tanto para abajo, weón. Vos dale nomás. Tenéis que darle, seguir. Si aquí todos estamos aprendiendo, weón. Es lo Adelante. único que te diría nomás. Así. No, lo otro Vos súper. sobreviví. Súper, La súper. próxima vez que digáis que no sabéis enseñar, te pongo un papel. Es que, Ah, bro, pero. tengo que reconocer que tengo un poco de inseguridad No, ya con esto. sí, sí, sí. Eso se No sé, entiende, pero hay que aprender a controlarlo, ¿ya? Lo ya, único que te digo. está bien, Pero todo bien. Sabes que si te equivocas, weón, da igual. Así que ya. tenéis que estar Sí, tranquilos. bueno. También es que mi primera vez que le enseñaba así a tanta gente. No estoy acostumbrado tampoco a Eh, nomás a Tranqui, está bien, lo ayudarle una hiciste prueba a un súper. compañero. Ya, Bravo. Súper, súper. ya chicos, y Oye, pues eso, ¿qué tarea les muchas podríamos gracias. dejar? eh, Entendí. no se vayan aún. Tengo. Se van Tengo arrancando un. de poquito. Hay una duda. Yo voy a compartir pantalla ahora. ¿A Ya, compartir yo? ¿cómo queréis? No sé. Ya, ¿se logra ver? Sí, perfecto. Sí, todo bien, sí, sí. Ya, ya, bacán. Ya, este es un ejercicio que les voy a dar, ¿ya? El ejercicio 1 es súper facilito. El 2 también. El 3 ya como que va la cosita ahí media meneada. Y el 4 es un desafío. Ojo, que es un desafío para ustedes. El que logre hacer este desafío va a tener un regalo. OPE. Ya, pero va a ser así como algo piola, po, weón, porque yo sé que hay gente de tercer año y de cuarto. Ya, así que este va a ser el desafío para ustedes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, es un ejercicio de una librería, ¿ya? Ustedes tienen que preguntar el precio del libro. Ojo, yo no se los voy a dar. Necesito que ustedes hagan un input del precio del libro, del tipo del cliente y del nombre del cliente, ¿ya? Y con eso calculen el valor. Y el valor se calcula dependiendo del tipo de cliente. Y ahí ustedes tienen que aplicar el if que les enseñaron hoy día y aplicar el 30% de descuento al precio del libro que se ingresa por el sistema, ¿ya? Y aquí no los va a ayudar en nada. Esto es un desafío. Que lo hace se gana el premio. Nada, nada más que decir. Ya, Ojito. pero si les complica eso, pueden hacerlo. ¿Ya? ¿Dónde va a quedar tío? Eh, Ahora se los mando. Dropealo. Ah, Está ah, El bueno el desafío ejercicio. era sacarle un pantallazo antes de que lo sacara. este es el desafío. El que lo tiene, véndalo. Mentira. Ahí El que lo está. hace ahora. Lo dejé en el Discord, encuéntrenlo. Está cifrado. No, está aquí en código. Ah, ya, listo. Aquí. Aquí lo dejé. Ejercicio Python. Chicos, El que lo tranquilo. logre, Si no se acuerdan cómo escribir la sintaxis porque mi compañero grabó la sesión y se la va a subir, ¿ok? Eso. Sí. Yo les compartiré el link también ahí en el grupo, también acá. Cualquier cosa. Ahí me preguntan. ya. Ese va a ser el desafío. Podría dejar el link directo también en el grupo. ¿Alguna duda? Revisen el desafío. Si tienen duda, consulta. Échenle un vistazo si tienen cualquier duda para que la resolvamos al tiro, ya que El estamos en la ejercicio sesión. 4, no quiero dudas del De ejercicio ahí 4, todavía ¿ah? no. Sí. Es un desafío. Desafío. Chicos, yo sé que no tienen mucho tiempo algunos, pero igual traten de hacerlo porque así pueden aprender y nos pueden ayudar mucho después en el track. Así que inténtenlo, cabros. Vamos. Indaguen un poquito ahí y resuelvan los ejercicios. Dentro de lo posible. ¿Alguna duda con ¿En dónde respecto va a quedar la grabación? la grabación? Pretendo subirla a mi canal de YouTube, pero también quizá a un Drive, dependiendo de cuánto pese el video.
intento subirlo a la mejor calidad posible. Y también como son las sesiones de, no sé, son más de una hora, igual se tarda un poquito en que se renderice el video y se suba. Dale, el mismo canal de lo que vimos de base de datos, Sí, ¿cierto? el mismo canal. Pretendo Ya, subirlo bueno, ahí y les voy a compartir el link y todas esas cosas. buena, gracias. Sí, y yo cacho que de aquí, no sé si se subirá directamente hoy día, si no mañana más tarde. Bacán. Así que eso, cabros. Increíble. Gracias, bro. Bueno, chicos, lo intenté hacer lo mejor posible. Espero hayan aprendido. Eso. Gracias. Sí, Sí. Ah, Lo hiciste sí, súper. Ya, terminamos, ¿cierto? Sí, ya sí, a terminamos. dormir nomás. ¿No tienes ninguna duda? Entonces, Yo no, a tengo mí una mía. mini duda. Dale. Si estamos pasando Python y todo esto, también vamos a pasar un poco de base de datos, ¿o no? Sí, O eso no. es que de Deberíamos. hecho vamos a hacerlo porque nuestro proyecto consiste en que igual hagamos una página web y que saquemos los datos de una PDF porque lo vamos a tener que ir guardando ahí, las caras. Ok. Sí, igual Entonces, deberíamos hacer un reforzamiento en cuanto a eso. exacto, así que mi compañero ahí, tú ibas a hacerle clases de procedimiento almacenado, ¿o no? Yo creo que sí, hay que darle, ¿no? Igual tengo, ¿cómo se llama esto? Un video de la ayudantía de programación de base de datos, de la primera unidad. Pueden echarle un vistazo. Y próximamente va a ser para procedimiento almacenado como tal en base de datos de Oracle. Ujú. Y no sé, Vale. también quizá algo de repositorio en GitHub también. Eso estaría bueno. También me manejo en eso, así que igual les podría enseñar algo Oye, de eso. ¿subo el archivo de Python al Drive? ¿O que me está preguntando el Pipe qué hago con el archivo? Si se los paso o se los mando por aquí nomás, ¿o qué hago? Archivo. Ya, eso sí, El archivo del material que ya. está haciendo la clase el Sí José. hay un problema que no te va a funcionar por un tema de que no tenéis las funciones, porque no, las funciones no te podría mandar las funciones, pero tenéis que saber que tienen que ir en una misma carpeta. Y como eso no lo puedo explicar ahora, quizás sería lo mejor que pase el archivo la próxima semana ya con todo y que sepan cómo poner bien el tema. Déjalo acá, po. Curso de IA Estaría con mejor. Python. Curso de IA con Python. A ver, que no estoy viendo la transmisión, a ver. De hecho, no sé qué es esto. Ah, ya, este es el curso de eso, de Udemy. Ah, ya, entonces me meto al Drive nomás y lo dejo ahí en material. ¿Sí? Déjalo, a ver. Mm, Quizás mm, podría ser una mm. carpeta nueva que pongan más cursos de nosotros, así, cursos Igual de aparte en el aprendido video, la y tal. descripción de YouTube, le voy a dejar un repositorio en GitHub con todo el material también si lo quieren consultar de ahí. Listo, ahí está. Cursos Python, ok. Ya voy a subirlo ahí. Eso sí, como les dije, o sea, no, el archivo de funciones lo voy a mandar, pero recuerden que tiene que estar en la misma carpeta. Eso. O si no, también lo que pueden hacer es simplemente quitar ese import de funciones y ya les debería funcionar el código como sin problemas. Quizá la parte de abajo igual va a seguir tirando errores porque no va a reconocer funciones, pero bueno, y ven cómo lo pueden ver. La cosa es que esa parte se va a hacer la próxima semana y a la próxima sesión. Y ahí lo voy a subir. Ya cabros, eso. Nice. Vale, gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chau. Dos. Chao. Ahí está. Ya, entonces despedimos el video. Chao, chao.